Bueno, buenas noches. La idea de ahorita es dictar la conferencia de conocimiento de sí mismo, auto-obsérvate, que se trata de los tres factores de la revolución de la conciencia. Fácil. Esta conferencia tiene unos objetivos claros y es enseñar los tres factores con los que puede uno revolucionarse o salir, digamos, de el mundo mecánico, de ese mundo lleno de ego, ¿no? Pues porque nosotros necesitamos, o lo que vinimos realmente es a eliminar pues todo nuestro ego, todas nuestras tristezas, amarguras, angustias, iras, ¿sí? Pero también venimos a dominar la lujuria, a dominar y eliminar la lujuria, o sea, a no dejarnos llevar por el mundo trascendental, por el mundo que no es trascendental, ¿sí? O sea, el plano físico, ¿sí? El plano físico no es trascendental porque ese es más fácil de conocer, ¿sí? Es el plano en donde nosotros nos encontramos mediante los cinco sentidos y sencillamente llevamos en una actividad externa, ¿sí? Entonces no tiene nada que ver con nada del despertar de la conciencia, solamente vinimos acá pues obviamente porque necesitamos, digamos así como un vehículo y como una especie de área o de escenarios de los cuales nosotros podamos sacar sabiduría. Entonces, debemos empezar a ver que hay tres factores que nosotros vinimos a hacer. Uno sería el primer factor, que sería el nacer, que es netamente sexual. Otro que es el segundo factor, que será el morir psicológicamente. Y el tercer factor, que será el sacrificio por la humanidad o la ayuda a la humanidad. Fácil. El primer factor es el nacer. Este nacimiento se entiende como la creación de los cuerpos existenciales del ser. O sea que decimos que hay una creación cuando realmente nosotros hemos llegado a un nivel de eliminación de defectos y de transmutación sexual. La energía crea. Yo siempre pongo este ejemplo. Nosotros ni siquiera sabemos cómo fue que se engendró un hijo realmente. Solamente supimos que hubo una relación sexual, pero no supimos ni cómo se gestó, ni sabemos, y parece como si fuera magia que se creara un cuerpo físico prácticamente de la nada, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que así como es la creación de un cuerpo físico mediante los estados de fornicación, eyaculación y orgasmo, también se pueden crear los cuerpos existenciales internos del ser, ¿sí? Esta energía sexual radica en que tiene un poder que es muy, muy alto y que uno lo puede notar en la práctica de la transmutación sexual como también en la parte de la sublimación sexual, ¿sí? Eh, Resulta que hay una parte que se llama desgano o estar con energía, ¿sí? El desgano se da cuando ya hay un placer ya muy grande y cuando empieza a generarse como un vicio. Y cuando no hay desgano, cuando hay actividad, es cuando hay una energía que se conserva dentro del cuerpo físico, ¿sí? Cuando hay una energía que está totalmente activo durante todo el día es porque prácticamente se está ahorrando la energía y los defectos no nos las han eliminado, no nos han arrancado esa energía de nuestro cuerpo, incluyendo la energía sexual. Entonces, esta práctica es necesario entenderla y comprenderse, y que es para crear los cuerpos existenciales internos, y que es para nacer, y que para nacer es necesario de una pareja estable. Esa pareja estable es una pareja del sexo opuesto que ayude en el trabajo del nacimiento sexual. O sea que el sexo no se hizo para solo tener sexo, se hizo para generar suprasexualidad. La pareja debe estar dispuesta para colaborarnos en el trabajo y no se puede variar las parejas porque esto adulteraría la pureza del sexo, ¿sí? Es solo por eso, solamente por eso y porque hay un defecto que se llama adúltero que quiere cambiar de pareja o que de pronto en algún momento comete un error de conceptos y cree que la castidad o cree que de pronto por
por errores o por conceptos de otras personas que se merece, digamos, tener más mujeres, y no, es una sola mujer porque hay contaminación de energías, o en el caso de la mujer un hombre. Entonces, por ejemplo, hay una contaminación de energía. ¿Por qué? Porque es que cada persona tiene su propio ego. Entonces imagínese una mujer eliminando su defecto a tal nivel, ¿sí? Y otra mujer que no está eliminando nada. Entonces ahí encontramos que hay más pesadez en eso, y que solo la combinación de energías ya daña cualquier posibilidad de crear internamente, ¿sí? Para este trabajo debemos aprender a valorar la energía creadora sexual, pues con ella es la creación. Entonces, así como valoramos nuestra energía emocional, instintiva, intelectual y motora, también tenemos que valorar esa energía sexual. O sea, por eso hay ese tipo de energías. No debemos empezar a entender o comprender o mezclar o decir que yo puedo eliminar una emoción y que yo puedo generar, eliminar un pensamiento, que puedo observar mis actos y estar en plena observación sin que, ojo, sin que haya un ahorro de esa energía creadora sexual, ¿sí? O sea, cada vez que nosotros no le permitimos a los defectos quitarnos energía, pues esa energía sexual es conservada. Si es sacada del cuerpo, entonces se crea más defectos porque se generó mediante el placer. Pero si no es sacada del cuerpo, sino transmutada, entonces va a tener una creación como las que le dije. O sea, yo estoy seguro que ustedes jamás entenderían ni sabrían por qué o cómo se gesta un cuerpo físico, solamente en teorías. Pero en el nacimiento espiritual podemos nosotros empezar a evidenciarlo, inclusive solo con la sublimación, que es para solteros y que se trata de controlar la energía sexual para que no salga inconscientemente, sino que se suba la energía y se utilice para el bienestar o la regeneración del cuerpo. El lugar donde se debe practicar el nacimiento sexual, que es un trabajo sexual, debe ser un área limpia, un área muy cómoda, ventilada, ¿sí? Una cama donde se hayan acostado varias personas, sino sencillamente que haya estado la pareja durmiendo ahí, ¿sí? Debemos cuidarlo, debemos evitar que se mezclen fuerzas, debemos evitar, por ejemplo, digamos, como le digo, que se queden, digamos, personas ahí, o que se queden los hijos ahí durmiendo con nosotros, ¿sí? Eso se debe evitar, ¿sí? Se debe evitar. ¿Por qué? Porque se pudiera dejar, por ejemplo, aquí un biombo y aquí tener al niño y tapar todo, y aquí así pues practicar, pero el niño jamás debe estar dentro de la habitación, porque hay una mezcla de energías. O sea, no se puede mezclar, sino son dos personas nomás en esa relación sexual, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que entender es que esta habitación va a tener condiciones de aseo, ventilación, estar libre de ruidos, de músicas, de aparatos electrónicos, como inclusive televisores. Entonces desconectarlos, celulares, etcétera, que vayan a tergiversar o vayan a desconcentrar la práctica. Y no puede haber, como le digo, personas en la misma habitación. ¿Pase? El segundo objetivo o la segunda recomendación es empezar digamos, prepararnos para la práctica sexual. Entonces, para poderse preparar, se debe empezar, ya estando la pareja en la cama, habiendo eliminado sus defectos en el día, ambos hacen el Belilin y el círculo mágico, ¿sí? Belilin intentará alejar todas las fuerzas negativas del ambiente, ¿sí?, circundante, que uno no cree, pero están unas fuerzas negativas en otras dimensiones. Es mejor protegernos a la hora de transmutar la energía sexual, porque en otras dimensiones ahí, digamos, se manejan unas vibraciones y no se permiten vibraciones negativas dentro de esa habitación. Entonces, para eso se hace el Belilin. El Belilin es necesario hacerlo y se hace 3 veces. 3 veces porque con el número 3 siempre va a crear. Eso significa que hay una creación, ¿sí? Entonces, está el Padre, Hijo y Espíritu Santo, o el nacimiento, ¿sí? Entonces, está, digamos, la parte de decir el Belilin. Entonces, ¿cómo se dice? Belilin, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilin, 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 se dice. Esta frase se dice 3 veces.
Cuando se dice esta frase, entonces todas las larvas van a quedar, o todas las energías negativas se van a expandir, se van a ir de ese área y va a quedar totalmente libre. Recordemos que se busca la pureza en el sexo. Y para estar puros en el sexo necesitamos estar protegidos en otras diferentes dimensiones y en las dimensiones, en la dimensión física. Está también la parte del círculo mágico en donde se dice así, ya después de haber hecho el Belinin 3 veces, la pareja y uno, entonces empieza a decir el círculo mágico, que se dice así, Padre mío, Señor mío y Dios mío, te ruego si es tu voluntad, seas tú quien le ordena a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y que trace un círculo mágico de protección alrededor de esta habitación para protegerla y liberarla de cualquier fuerza del mal. Entonces se repite 3 veces, intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, salid y trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y la majestad del Cristo. Y luego con la letra S alargada, se imagina un círculo mágico o un círculo, una línea verde, de color verde, que va circundando todo el ambiente hasta que quede el círculo bien cerrado, ¿sí? Y se hace 3 veces este procedimiento. 1, 2, 3. Todo en sentido de las manecillas del reloj. ¿Listo? Sentido de las manecillas del reloj quiere decir que yo miro mi reloj y al sentido de las manecillas del reloj, así voy a hacer mi círculo mágico. ¿Listo? En sentido de las manecillas del reloj, para quedar protegidos. Así va a quedar la forma del círculo, ¿sí? Se puede también hacer, pues, no dice cuadrado mágico, pero nada de esas vainas, pero sí es alrededor de los muros. Usualmente se hace alrededor de los muros de la habitación para que quede totalmente sellada. Esta oración que acabé de decir, o esta conjuración, se hace 3 veces, tal como la dije, ¿sí? Cuando ya la persona han hecho esto, ¿cierto? Estos son los preparativos para iniciar la práctica suprasexual. Se le pide al padre y a la madre divina que nos asista en la práctica. Entonces decimos, madre y padre, por favor, ayúdanos ayúdanos o asístenos en esta práctica sexual, precisamente para que no haya eyaculación orgánica y para que la práctica sea un éxito. Y ponemos toda nuestra voluntad y nuestra predisposición, pero tenemos que aclarar acá, más adelante vamos a aclarar qué defecto se debe eliminar, que es el defecto fornicario, ¿sí? Tenemos que entrar al sexo con castidad. Entonces una pareja que entre, digamos, sin castidad al sexo y que saque su energía sexual no va a crear nada, o sea, no va a tener una práctica de transmutación sexual exitosa. Pero si esa persona, ambos están meditando acerca de la fornicación, entonces es factible que esa unión sexual, que sea como el corazón, prácticamente columna vertebral y columna vertebral unidas, de hombre y mujer, lleguen a transmutar esa energía sin derrame de la energía creadora sexual. Bueno, entonces ya entrando en materia, ya hemos hecho la súplica y hemos tenido todos los preparativos que se necesitan para la práctica suprasexual. Entonces lo que vamos a atender es a empezar a tener unas caricias con la pareja que sean para activar la energía sexual. Hay un concepto entre morbo y activar la energía sexual. Morbo sería, digamos, meterle morbo a la excitación sexual, sería meterle masturbación, o sería un erotismo exagerado o cosas así, ¿sí? O una violencia en el sexo. Cuando se hace una preparación para la excitación sexual, que es para la conciencia, se hace con caricias conscientes hasta que el aparato del hombre quede totalmente erecto y el de la mujer quede totalmente lubricado para que haya una penetración muy pura, ¿sí? Sin que haya violencia en la penetración ni esto. ¿Listo? Bien, entonces, cuando está la penetración, ya es el otro paso. Unido sexualmente es necesario que haya concentración, imaginación y voluntad. La concentración es que no lleguen pensamientos impuros o pensamientos de lujuria o pensamientos de cualquier índole en la práctica sexual. Imaginación, que tenga la posibilidad de subir la energía sexual con la imaginación y llevarla hasta el entrecejo, puesto que yo les puedo asegurar que si ustedes se imaginan una cosa concentradamente en el cuerpo, eso van a lograr. O sea, por ejemplo, hagan de cuenta que ustedes se imaginan que está latiendo bien el corazón, bien, van a mandar más sangre ahí, ¿sí? Que si ustedes, por ejemplo, se imaginan
que están subiendo la energía sexual y la llevan hasta acá, van a sentir cómo esa energía sexual sube por ahí, porque se está utilizando no la fantasía, sino la imaginación consciente. Se enseña y se necesita voluntad, porque la voluntad es para no sobreexigir el cuerpo físico para llegar a la sobreexcitación. Este defecto es muy importante de meditarlo, porque es que hay una vaina que se llama meseta, ¿sí? Y que en eso es lo que nosotros tenemos que tener, o sea, tenemos que tener una excitación y una erección normal, pero no tenemos que llevar a llegar al colapso o al límite, ¿sí? A la sobreexcitación, sino mantenerse uno en la meseta. Eso implica que nosotros tengamos un control y unas caricias y unos movimientos totalmente tranquilos, no rápidos, no sobrecitados, no fuertes y no emocionalmente demasiado intensos, ¿sí? Entonces, esa sobreexcitación es recomendable trabajarla, ¿sí? Hay otras personas que no se excitan rápido o que la mujer no se excita tan rápido, pues tiene que trabajarse para que el hombre quede totalmente bien y para que la mujer quede bien. La mujer también tiene que trabajar digamos, su frialdad sexual o su forma de cómo le gusta o le gustaba anteriormente que la excitaran, para posteriormente llegar a tener una excitación natural, una excitación normal, ¿sí? No que lleguen a masturbarla o que lleguen a violentarla o que le guste que le hablen o cosas así, sino que sea algo muy natural, que sea algo de activación sexual con caricias y besos conscientes. El procedimiento respiratorio es el siguiente paso. Cuando ya se tiene la total erección y ya se tiene la unión sexual y los movimientos son suaves, entonces el cuerpo debe estar preparado para no agitarse, sino para poder tener control en la respiración. Y esa control en la respiración se va a ganar cuando hacemos el proceso respiratorio. El proceso respiratorio, como vemos acá en las gráficas, no sé si se alcance a ver, en este caso es la mujer, ¿sí? En este caso es el hombre, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que cuando se ha unido el hombre y la mujer, ¿sí? Se va a tener una inhalación profunda, ¿sí? Esa inhalación, ya cuando se han hecho los movimientos suaves y se decide ya empezar a transmutar, entonces se hace una inhalación profunda que pasa por la nariz, baja y llega a los pulmones, ¿sí? Y baja a los ovarios en el caso de la mujer, ¿sí? Entonces, esa inhalación tiene que durar 20 segundos. Si no puede la persona, 10 segundos o 15 segundos, pero jamás sobreesforzar, como cuando uno hace, por ejemplo, ejercicio, ¿sí? Jamás sobreesforzar la respiración, tiene que ser una respiración totalmente relajada, porque o si no, no va a generar el estado de bombeo que se necesita para subir la energía sexual. Entonces, en la mujer va a bajar esa respiración, va a llenar los pulmones y va a bajar esa aire hasta los ovarios. Cuando se ha inhalado durante 20 segundos así, se retiene el aire y con la imaginación, sin pensar en nada más, de los ovarios baja la energía sexual hasta el coxis y la sube por las 33 vértebras hasta el entrecejo, esa energía sexual, ¿sí? Al subirla, ya aquí este proceso dura 20 segundos, o sea que vamos a hacerlo así. Va a estar imaginando la mujer, entonces el ovario, la energía sexual está imaginando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿sí? 20 segundos, ¿sí? En subir esa energía con la imaginación, ¿sí? Cuando se hace esto en el caso de la mujer, cuando esto, vamos a ver que el útero es el que bombea esa energía sexual hacia arriba, ¿sí? Y tiene que pasar por el coxis. Es lo mismo en el hombre. Entonces, en el hombre, ¿qué pasa? Vamos a también tener que inhalar, ¿sí? Inhalar por la nariz, nunca por la boca, sino por la nariz, durante 20 segundos. Entonces hacemos, inhala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿sí? Cuando inhaló los 20 segundos, ya llegó el aire a las gonadas sexuales y se retiene durante 20 segundos y empieza a subir de este modo. Sube de los testículos, sube 1, reteniendo el aire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pasa por el coxis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tal, llegó, ¿sí? Llegó la energía acá, hasta este punto. ¿Qué pasa en ese proceso? Cuando ya se retiene, entonces ambos empiezan a mantralizar por la boca, a mantralizar la letra I durante 20 segundos, ¿sí? Listo. Mismo procedimiento se va a utilizar para mantralizar la letra A, ¿sí? Y el mismo proceso o procedimiento para mantralizar la letra O. En todo caso, la letra I es un proceso aparte, la letra A es otro proceso aparte y la letra O es otro proceso aparte. O sea, inhalación, retención, letra I. Inhalación, retención, letra A. Inhalación, retención y letra O. En este momento se acaba el primer proceso de transmutación sexual. Cuando ya se ha logrado esto, se ha logrado este procedimiento, ¿qué puede pasar? Puede pasar que el órgano masculino pierda un poco de erección, ¿sí? Entonces se tiene que empezar otra vez a tener movimientos suaves, a tener caricias conscientes y no sobreexcitar el aparato, sino llegar otra vez a tener erección, o la mujer lubricación, y vuelve y se hace el proceso respiratorio que se ha explicado claramente, ¿sí? Y la mantralización se va haciendo vocal por vocal, o sea, no hay que decir I, A, I, O, no, es I, A, O, o sea, ese es el orden, ¿sí? Primero la I, mantraliza, se retiene, perdón, inhala, retiene, mantraliza la I, inhala, retiene, mantraliza la A, inhala, retiene, mantraliza la O. I es ignis, A es agua, O, Oregon, ¿sí? Que tiene que ver con los 3 elementos de la naturaleza que nos permiten transmutar esa energía. ¿Cuál es el efecto del aire en nosotros? ¿Sí? Cuando usted va a ver, cuando nosotros respiramos, les invito a que hagan una respiración profunda, ¿sí? Y hacen una respiración profunda y verá que tienen una conexión directa con la parte sexual. O sea, es directa, ese ejercicio de respirar es una relación directa con la parte sexual. Por eso es que les digo que este proceso existe, que esta transmutación existe. Bien, pasemos. Bueno, el éxito de la práctica es retirarse sin derramar la energía sexual, y la práctica se puede prolongar por todo el tiempo que se necesite o que quiera la pareja, sin llegar a la eyaculación o al orgasmo, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si por ejemplo la pareja o la mujer ya no quiere más o no puede más porque no se sobreexcita, entonces, no se excita, entonces lo que debe hacer es, al no excitarse, debe simplemente parar. Y si el hombre ya perdió su potencia sexual, ya no debe seguir, no debe sobreesforzarse, simplemente deben dejar la práctica ahí como está, ¿sí? Totalmente calmada y totalmente relajada. A ver, pregunta. Hay una pregunta. ¿Sería prudente contar mientras se respira y cuando se retiene, o eso interferiría con el proceso? Sí, por ejemplo, digamos en mi caso cuando yo lo he hecho, ¿sí? Estamos hablando en el pasado, yo me concentraba contando pero solamente en la inhalación, ¿sí? Entonces en la inhalación yo respiraba, iba contando 1, 2, pero mentalmente, ¿sí? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Y ahí hasta llegar a 20. Pero jamás llegaba al sobreesforzarme
al llenar mis pulmones hasta el tope y a generar una presión, ¿sí? Era simplemente que el conteo era para que fuera como más o menos algo controlado, algo muy controlado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, en el caso de una persona, me decía que ella, pero yo cómo hago para inhalar 20 segundos, ¿sí? Yo le dije, pues cuente, ¿sí? Entonces empezó a contar y se dio cuenta que sí podía inhalar los 20 segundos, y ella habiendo sufrido una operación de pulmón, por ejemplo, ¿sí? O sea que es posible y es factible. Pero cuando ya se sube la energía, solo se debe concentrarse en subir la energía con un hilito de oro, como un hilito de oro que sube por la médula espinal y lleva hasta el entrecejo. Retroceda la imagen. O sea, ¿qué pasa? Que uno ya cuando retiene la energía, tiene que imaginar un hilito de oro que baja hasta aquí en el caso de la mujer, pasa por el coxis y va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Otros, ¿y qué imaginan? Otros imaginan, por ejemplo, bombillitos que se van prendiendo, ¿sí? Pero no cuentan, ¿sí? Porque es que en la ascensión de la energía sexual no interviene la mente, interviene la imaginación. ¿Listo? O sea, espero quedar claro ahí, ¿sí? Entonces simplemente no tiene que venirse ningún pensamiento. Si llega algún pensamiento, no se debe eliminar, o sea, no se debe comprender por qué estoy sintiendo esto, no. Simplemente se rechaza o se deja pasar, ¿sí? Se rechaza o deja pasar, ¿sí? Listo. ¿Por qué no se debe eliminar en la transmutación sexual? Porque es que es importante entender que tenemos que aprender a tener imaginación y que no se puede divagar o tener otra cosa, hacer dos cosas a la vez. No se puede meditar, eliminar y tener sexo. No se puede, ¿sí? Tiene que hacerse solamente una sola vez. O una sola vez, ya, también tiene que hacerse una sola vez en la práctica. La práctica solamente se puede hacer una sola vez en la noche. Resulte como resulte, desde que si no hay eyaculación ni orgasmo. Se tiene que esperar 24 horas para poder reanudar la práctica. ¿Listo? Es importantísimo saber esto. Y lo otro también es que tiene que pasar, para bañarse la persona, tiene que pasar 1 hora o 2 horas, perdón, 2 horas para poder bañarse, ¿sí? Para poder bañarse. Bueno, pase. Pase. Bueno, el segundo factor. Vamos a pasar al segundo factor ya teniendo clara la práctica sexual. De pronto, pues en la repetición, ustedes se van dando cuenta de este video, se van dando cuenta que cómo pueden hacer la práctica y lo que hay que hacerse en el video. Bueno, para el segundo factor debemos entender que es el factor morir. Lo que pasa es que si nosotros no estamos muriendo en la muerte psicológica, desafortunadamente vamos a ser propensos a la eyaculación y al orgasmo, ¿sí? Es importante que nosotros comprendamos que morir psicológicamente quiere decir matar defectos, ¿sí? Es matar defectos. Una persona que tenga un buen nivel de meditación de la lujuria va a tener una posibilidad de subir la energía por la médula espinal más fácil porque ha eliminado muchas sensaciones las cuales hacen llegar al orgasmo, ¿sí? Porque se pone como un reto y es no fornicar, no sacar la energía sexual del cuerpo, y para eso tiene que meditar, ¿sí? Y cuando se medita, entonces esa energía o esas sensaciones se van y se puede transmutar. Es recomendable que en la transmutación también, antes de hablar del factor morir, se haga en una posición sexual cómoda y no posiciones sexuales que sobreexijan el aparato sexual del hombre o el de la mujer, ¿sí? Al comienzo. Ya después, ya cuando se tiene más castidad, se pueden llegar a tener algunas posiciones sexuales óptimas para generar, ojo, no técnicas intrasexuales como sexo personal o sexos de ese tipo, sino suprasexo, solamente unión pene y vagina, no puede ser de otra manera, ¿listo? O si no, no hay transmutación. Bueno, es necesario diferenciar entre los actos del ego, los actos conscientes y los actos de la personalidad. Para esto nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos una personalidad, que los defectos se manifiestan en el pensamiento y en el deseo, y que cuando observamos pensamientos y deseos estamos eliminando el defecto, lo estamos comprendiendo, ¿sí?
al observarlos, al saber qué quiere el defecto de mí, por qué me hace actuar de tal manera, ¿sí? Entonces ahí estamos comprendiendo el defecto, pero la personalidad cuando se manifiesta, entonces la personalidad también piensa, es como que el defecto como que tiene como una tarea, y es que como no hay una eliminación total o una comprensión total del defecto, entonces por personalidad no se grita o no se morbosea o no se ve o no se hace cualquier tipo de acción, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que aprender a ver que la personalidad es todas esas cosas falsas que nosotros le demostramos a la gente, ¿sí? Por ejemplo, demostrar santidad, ¿sí? Por ejemplo, demostrar fidelidad o demostrar cosas que no se hacen naturalmente porque no se ha eliminado el ego, no se han eliminado los defectos, ¿sí? Entonces, los actos de la conciencia es cuando hemos hecho la técnica de observación de sí mismo, habíamos comprendido la eliminación de los defectos, la observación de un pensamiento hasta descubrir qué defecto me está manifestando ahí y eliminarlo, negarme a él. Y ahí en ese momento, entonces, es cuando hay un acto consciente. ¿Por qué? Porque si ya se está viendo a una chica, ya se deja de mirar si le está activando la energía sexual o le está robando la energía sexual, ¿sí? Si ve una moneda en el piso, ya no siente ese deseo de cogerla porque sabe que no es suya. Si está distraído y no escuchando a la pareja, entonces va a eliminar ese yo desconcentrado para poder reponerle atención a la pareja. Me han hecho en múltiples cosas, ¿sí? Si deseo gritar muchísimo en un partido de fútbol, pues controle ese deseo porque está gastando energía y porque es inútil, ¿sí? Es inútil, es que no depende, ni siquiera estamos jugando nosotros, como para decir que dependía de nosotros el resultado, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué se puede observar en nuestro mundo interior? En este factor morir. Los distintos pensamientos, ¿no? Las charlas internas de los yoes, ¿no? O sea, esa palabrería que uno ve que dice, tengo que ir a mercar, tengo que ir a comprar los huevos, tengo que ir a hacer aseo, tengo que ir a lavar, tengo que ir a levantarme la cama, tengo que ir... Todos esos pensamientos deben ser observados porque aunque se tenga que hacer, la orden no la puede dar el defecto, la orden la debe dar la conciencia. ¿Sí me explico? Bien. También las emociones agradables se tienen que observar y las emociones desagradables, ¿sí? Esto es intrínseco. Por ejemplo, si yo me pongo de minilitero, o sea, de tocar a mi pareja mucho, entonces estoy creando un deseo muy fuerte. De repente que cuando ya no la pueda tocar o que haya una pelea, entonces empiezo a sufrir, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas es lo que uno tiene que aprender, ¿sí? Que así como hay un placer, después hay un dolor, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a eliminarlo con fuerza, no dejándonos, con voluntad, y ir negándonos a ese sentimentalismo, ir negándonos a esa excitación, ir negándonos a todas esas sensaciones para ahorrar la energía sexual y cuando estemos en la técnica suprasexual poder tener potencia para llegar a cumplir con la transmutación sexual, ¿sí? Los estados de ánimo que nos encontramos también, eso tiene que ser observado, ¿no? Podemos estar en estado de ánimo somnoliento, ¿sí? Y uno llega y dice, no, elimíname ese estado, ¿sí? De ánimo tan bajo, ¿sí? Y de una vez vuelve y recupera esa energía. Las reacciones mecánicas también. Es que las reacciones mecánicas son reacciones que son a través del instinto. Entonces, por ejemplo, una reacción de ponerme alegre por una cosa o triste por otra cosa. Son reacciones, ¿sí? Esto tenemos que tener que mirarlas en la técnica del factor morir. Todo lo que nos altera también. Entonces, en el mundo físico, ¿qué nos puede alterar? La música, nos puede alterar que un vecino grite, que un vecino haga reclamo a otro vecino, que una persona llegue aquí a chismosear, nos puede alterar muchísimas cosas, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que eliminar todo ese ego grotesco para que esa energía no se desperdicie, ¿sí? No se saque, porque es que también hay fornicación sexual, física, fornicación instintiva, en el instinto, o sea, en la vitalidad, fornicación emocional y fornicación intelectual y fornicación motriz, ¿sí? O sea, pérdida de energía excesiva en los movimientos. Pase.
Entonces, cuando uno descubre cualquiera de estas manifestaciones, se hace consciente de lo que se sucede interiormente. Allí entonces le pedimos a la Madre Divina que nos elimine o nos desintegre ese defecto, ¿sí? Eso le vamos a llamar el factor morir. A esto lo vamos a trabajar con seriedad, porque si lo trabajamos con seriedad vamos liberando la esencia y vamos equilibrando lo que le denominamos los centros de la máquina humana, que son centros de energía, que si conservamos la energía en cada centro, nos volvemos maestros en ahorrar esa energía y entonces tenemos una transmutación sexual. Cada vez que veremos más detallitos y más detallitos insignificantes. Entonces vamos a ver que con paciencia podremos aumentar nuestra técnica de autoobservación o de muerte psicológica. ¿Cómo se le denomina este proceso? A este proceso se le va a denominar muerte en marcha, ¿sí? Mientras voy caminando, mientras voy haciendo, mientras voy tal, voy observando mi psicología y voy eliminando todos esos pensamientos, deseos, emociones, hasta comprenderlos y darnos cuenta de que ese es el primer proceso. Pero si yo me siento a reflexionar después de los distintos eventos, ya encuentro más detalles, o sea, vamos a encontrar el hondo significado de cada proceso psicológico. Por eso es importante la meditación. Entonces, cada vez que nosotros encontremos detalles en la meditación, por eso se tiene que hacer en el proceso del día, ir eliminando y dándose cuenta de los errores de uno, de los defectos de uno. Pero en un proceso de 1 hora o hasta 8 horas o hasta 12 horas meditando, es importante que en la meditación se haga una reflexión profunda para poder encontrar el detalle que está manifestando esos deseos que autoobservamos pero que no hemos estudiado a fondo. ¿Listo? Pásela. Entonces vamos a mirar un ejemplo de una muerte psicológica, ¿sí? Entonces, vamos por la calle y recordamos una escena que nos molestó, ¿sí? Puede ser que nos haya gritado alguien o que ayer nos haya tendido una trampa dándonos algo de comer, algo que nosotros no queríamos. Un resentimiento. ¿Listo? Veo un resentimiento. Luego observamos que ese pensamiento es como que hay un pensamiento de venganza, entonces lo elimino. Luego se piensa que uno dice ojalá que les vaya mal, pues elimino eso. Luego hay otro pensamiento que dice que muchos abusivos, digo mátame esto. Luego que digo muchos seguidores, porque le hacen caso o siguen órdenes de otros, entonces digo mátame esto, ¿sí? Y nos vamos haciendo más conscientes de nuestro entorno interior, nuestra parte interior, ¿sí? Nos vamos haciendo más conscientes a dónde vamos y en qué lugar estamos, ¿sí? Porque muchas veces podemos estar hablando, pero no, ¿en dónde está? No, estoy en el comedor, ¿sí? ¿Sí? O sea, porque a veces ni siquiera sabemos dónde estamos parados. Entonces, por la identificación. Entonces, vemos que nos distrajo de pronto alguna mujer y que nos cambió el ánimo, ¿sí? Y observamos que deseamos ser chistosos, o deseamos saber y hablar acerca de la ubicación de un lugar, por ejemplo, ¿sí? Porque nosotros queremos saber, uy, no, mira, eso es por aquí, esto es por aquí, ¿sí? Demostrando una seguridad. Ese es un defecto también. Y vemos, después criticamos al señor que maneja mal, o que va conduciendo mal, porque decimos, uy, pero este es mucha bestia, mire cómo maneja mal, ¿sí? Después llegamos al lugar y empezamos criticamos, observamos mecánicamente el lugar, porque como que no lo detallamos, ni siquiera lo detallamos o vemos qué cambios hay en el lugar, ¿sí? Sino que entramos y ya como que no nos importó si de pronto hubo algo por aquí o simplemente no buscamos ni siquiera lo que vamos a buscar, porque puede estar cambiado de lugar y tenemos que, lo primero que hacemos mecánicamente es ir a preguntarle a la otra persona, ¿sí? En vez de estar en plena vigilia y empezar a buscar a ver si nosotros mismos podemos encontrar y después ahí sí preguntar, pero conscientemente. Y luego automáticamente uno también pregunta, o puede ver un yo que pregunta cuánto es y cuánto vale, ¿sí? Esos defectos también tienen que ser observados hasta ese mínimo detalle, ¿sí? Porque uno puede decir, sí, ¿cuánto es? ¿Sí? Pero el estado de ánimo es, uy, esto está muy caro, o el estado de ánimo, ay no, mejor compremos más pocas, ¿sí? O sí, o sea, como que hay una especie de efectos psicológicos que nos están ordenando y nos están quitando energía en ese momento. Pásela.
En el ejemplo 2 vamos a dar otro ejemplo. Entonces dice, vamos a pasar una calle. Ese es el típico ejemplo para empezar a entender los dos mundos, el mundo exterior y el mundo interior. Vamos a pasar una calle y observamos que sentimos una presión para pasar rápido, ¿sí? Luego vemos que una persona nos distrae preguntándonos algo. Entonces después vamos pensando en una charla ambigua de lo que de pronto nos preguntó esa persona. Y vemos cómo dejamos la casa, o sea, o empezamos a mirar cómo dejamos nosotros la casa, ¿sí? Que falta tender la cama, observamos entonces la distancia entre los carros y me empiezo a observar más íntimamente y para concentrarme solo para pasar la calle, ¿sí? Entonces, cuando ya paso la calle y ya después de pasar me autoobservo, veo que me llega otro pensamiento de a dónde voy. Entonces ya es como que ese afán, ¿a dónde es que voy? Entonces uno dice, no, espere, mátame esto, ¿a dónde es que voy? ¿Sí? Estoy tranquilo, ¿sí? Luego observo una mujer muy atractiva de pronto que aparece por ahí mientras hablo de un tema familiar, entonces se revuelve el asunto, ¿cierto? Empiezo a observar eso y lo voy eliminando. Observo que veo más de una vez y que deseo que me mire esa mujer, pero cuando me mira me tensiona emocionalmente, entonces tengo que observar eso y eliminarlo. Desvío la mirada y más adelante hay otra mujer que está de espaldas con un jean y observo que me produce ¿qué me produce? En la parte emocional, en la parte sexual, porque como ya no me puede ver, entonces yo sí la puedo ver, ¿sí? Me produce una tensión en la cadera, o sea, la parte de la atención. Y me llega un pensamiento como que está haciendo que me distrae, ¿sí? Que me distrae al ver dónde voy caminando, ¿sí? Luego paso la otra esquina al de la calle, ¿cierto? O sea, ya empecé a observar eso, me negué a eso y paso la calle. Le paso a la otra calle. Y me concentro. Dejo de mirar y observo que debo pasar y mirar a los lados. Aparece un vehículo lujoso y alguien grita, qué bonito ese vehículo. Entonces uno ya empieza como que a admirar ese vehículo y se emociona, ya proyecta que uno quisiera tener ese vehículo. Y entonces empiezo a eliminar ese defecto, ¿sí? Ese defecto de desear ese carro y veo que es un defecto de envidia, entonces ya lo descubrí y lo elimino, ¿sí? Luego observo que no cogí la misma ruta de siempre y me pregunto por qué estaba distraído, ¿sí? Entonces yo digo, y entonces uno empieza a observarse y dice, cada una de las cosas que vi, que pasé, era para buscar un área donde hacer un video. Entonces comprendí que el recorrido que hice fue por algo que estaba pasando desde que salí de la casa, ¿sí? Entonces es increíble que un pensamiento desde que salí de la casa, de ir a hacer un video a algún lugar, entonces me hizo ir por las rutas, pero fue un defecto. Cuando llego a esa comprensión, pues entonces ya me autoobservé perfectamente, ¿sí? Porque empecé a ver cuál era qué era lo que me estaba obligando a irme por ciertos lugares y comprendí y estuve consciente en el día, ¿sí? Pásela. Bueno, esto se llama muerte psicológica. Ahora vamos a entender el sacrificio por la humanidad. Sacrificio por la humanidad es llevar el conocimiento de sí mismo, esta enseñanza desinteresadamente a todas las personas. No importa la raza, la pobreza, la disposición social, la riqueza, el color de piel o en lo que crean. El conocimiento de sí mismo hay que entregarlo sin recibir nada a cambio, nada de comercio, nada de vagabundeces como de limosnas o cosas así. De lo contrario, debe hacerse sin negocios, debe hacerse desinteresadamente para que tenga un mérito y la ley nos pueda pagar dharma, ¿sí? Pregunta. Dice, ¿a quién se le dice mata este? Ustedes pueden decirlo siempre a la Madre Divina. Habíamos dicho anteriormente que a la Madre Divina, ¿sí? En particular, que es de nosotros. A nosotros desde pequeños siempre le hicimos caso a la mamá, seamos conscientes, ¿sí? Pero hay una madre interna, madre interior, que ustedes la van a ver en el mundo astral. Y ella es la que guía todo el proceso de muerte psicológica o de cambios de nosotros, ¿sí? Así como la mamá física nos enseñó a cambiar ciertos detalles de nosotros o a corregirnos mientras caminábamos, empezábamos a caminar en la vida, pues la Madre Divina Interior, ella es la que debemos pedirle muerte psicológica a todos esos defectos que generan esos aspectos tan degenerativos
como la extracción de la energía sexual o como la sobreexcitación o estados de ira, de orgullo, de lujuria, de pereza, ¿sí? Terribles, ¿sí? De perversidad, de venganza, ¿no? Bueno, pasen a la diapositiva. Entonces, ¿cómo debemos entregar el conocimiento? Entonces, el conocimiento que debemos entregar gratuitamente. O sea, jamás en la vida se debe cobrar. ¿Listo? O sea, eso sí téngalo totalmente claro. ¿Sí? Usted ve un grupo en WhatsApp que esa persona cobran millonadas por entregar este conocimiento o por entregar un conocimiento lleno de teorías o lleno de pendejadas, y eso es dañino porque ya para la conciencia, o sea, eso lo hacen por un interés, no lo hacen por estar trabajando realmente en sí mismos y por intentar ayudar, sino por aprovecharse de la humanidad. Entonces se aprovechan sexualmente, se aprovechan mediante, por ejemplo, robándoles a las gentes sus cosas para ellos enriquecerse, etcétera, etcétera. Eso no se debe hacer en este conocimiento. Debemos entregarlo a todo el mundo, ¿sí? Por eso el corazoncito con agua, ¿sí? Porque es que es prácticamente el corazón claro, uno con el corazón claro ayudar a la humanidad sin esperar nada. Debemos entregarlo puro sin agregarle ni quitarle cosas, con el objetivo de que sea clara la enseñanza y de que se haga de acuerdo a lo que es. Por ejemplo, en el caso mío, había una cosa muy chistosa, ¿sí? Digamos así, no chistosa, sino crítica. Y la parte crítica era que no se había enfatizado en algo como, por ejemplo, lo que es el adulterio, ¿sí? Que es algo totalmente temible. O sea, el adulterio es algo terrible en este proceso, ¿sí? Es algo que uno no le desea ni al peor enemigo, ¿sí? Pero en eso no se enfatizaba solamente en la castidad, en la no pérdida sexual y listo y ya. Y del adulterio se hablaba por ahí de vez en cuando y ya, ¿sí? Y solamente se creía que eso era nomás la separación. No, hay muchísimo más ahí que posteriormente de pronto yo en algún momento les pueda yo llegar a dar de mi experiencia después de que pasaron por un proceso a la humanidad, que es acerca de este proceso, ¿sí? Que es algo muy fuerte, pero que si ustedes van a ver, el adulterio jamás se debe mezclar, o sea, no se debe mezclar una con otra pareja, ni por el chiras, o sea, ¿sí? Es la enseñanza, por ejemplo, hay otra enseñanza que es el saber escuchar, que a mí me faltaba, ¿sí? A mí me faltaba eso y yo no sabía o no me acordaba o no entendía que tendría que saber escuchar. Y eso, por ejemplo, fue una de las cosas que no aprendí en un conocimiento de sí mismo. Y era una de las cosas que necesitaba. Entonces empecé yo a entender cómo tenía que saber escuchar. O sea, que el defecto no escuchara, porque si no, pues se ponía más resentido, más iracundo, sino que la conciencia admitiera y viera lo que se dice para poder dismenuzarlo y saber si es así o no. No debemos quitarle ni esconder nada, pues estaría ¿qué? Adulterando, ¿sí ve? Siempre dicen la palabra, listo, ¿sí? Eso aquí no es que es una cosa boba o es un juego. Esto no es un juego, como decían por ahí alguien, que si es que esto es un juego. No, esto no es un juego. No se debe mezclarlo con otros conocimientos, así como esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se entrega un conocimiento puro, entonces se empieza a hacer pseudo esotérico o digamos a mezclar con diferentes conocimientos y se vuelve una mezcolanza que eso después para entenderlo no le entiende nadie. ¿Sí me entienden? Entonces que le meten el ritual de aquí, que le meten, que eso mejor dicho coja la planta, el elemental de la planta y esto y hágalo todos los días, y que si no se hace eso, entonces se prefiere hacer eso que la transmutación sexual o que la eliminación de los defectos, etcétera, 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 o que mantralicen el crin, que mantralicen por allá algunos mantras que despiertan poderes y que a la hora de la larga, a la hora del té, es temible, o sea, un poder que usted no pueda dominar, pues le trae a uno consecuencias terribles, ¿sí? O sea, un gran poder requiere de una gran responsabilidad, ¿sí? Y esa responsabilidad la vamos a ir adquiriendo cuando vamos transmutando la energía, cuando vamos muriendo psicológicamente, etc. Listo, pase.
Bueno, entonces vamos a ver algunas razones para enseñar. La razón del ser es el mismo ser, o sea que si yo enseño lo que practico, pues entonces básicamente es como que soy auténtico, ¿sí? Entonces soy divinalmente auténtico por allá en el mundo astral y bueno, desegoistizarnos, dejar de ser egoístas, ¿sí? Porque es que a veces nosotros somos muy egoístas y hay que aprender a empezar a observar ese egoísmo, aunque ese egoísmo pueda generarse en estados de temor o miedo, ¿sí? Que ya es un poco más difícil, ¿sí? El egoísmo usualmente uno cree que es porque es orgulloso o porque uno no quiere darle nada a nadie, no, es también porque hay un temor, uno puede ser egoísta por temor. Una obra de amor se alimenta con amor, ¿sí me entiende? Cada yo tiene su propia deuda y si no tenemos con qué pagar eso, pues nos estancamos, o sea, como que nos frenamos en esa parte espiritual, ¿sí? O sea, es como que tenemos que pagar ese defecto para salir de él, para que se muera rápido, ¿sí? Y nosotros mismos quedar libres de él. Y para eso necesitamos enseñar del conocimiento, que es lo único que nos va a producir Dharma, ¿sí? Debemos el karma de 7 existencias y debemos autorrealizarnos en una sola existencia, ¿sí? Entonces debemos pagar el karma de contado. Entonces por eso es que es otra razón de enseñar, ¿sí? Lo que decía un amigo, un personaje, decía, usted puede enseñar y si la persona le bota el papelito o le dice que está loco, no importa, porque quien está enseñando usted es al ser de esa persona, no le está enseñando al ego de esa persona, ¿sí? Entonces esos seres a uno le dicen, wow, mire, tú me enseñaste esto, mira qué chévere, entonces yo te pago por eso, ¿sí? Cuando uno debe mucho, necesita tener buenos ingresos, o sea que si uno tiene deudas kármicas, pues también necesita trabajar para cancelar esos karmas, que no tienen nada que ver con el dinero, que no tienen nada que ver con la salud y que no tienen nada que ver con el amor. Más bien los karmas sí tienen que ver con eso, pero el pagar no tiene que ver con los dineros. O sea, por ejemplo, si yo voy a pagar un karma cualquier karma, ese karma debe ser pagado pero con la ley divina, o sea, con la enseñanza, con la sabiduría que yo pueda dar. Más no le voy a pagar venga, billetes verdes, ¿sí? Billetes exteriores. No puedo hacerlo. Tiene que ser con una enseñanza divina, con una parte interna, con un sacrificio por la humanidad. Cuando uno se sacrifica por la humanidad, pues recibe Dharma, ¿no? ¿Y qué es el Dharma? Pues es ese dinero que nos refleja en cancelar karmas, enfermedades, angustias, eh, peligros de muerte, etcétera, etcétera. Todo esto se puede ir cancelando, todos estos karmas, ¿sí? Irlos cancelando, pero en base a enseñar, porque hay amor por la humanidad para que esa humanidad despierte. De lo que uno recibe, pues uno da, ¿sí? O más bien, de lo que uno da, recibe. Y el que nada da, nada recibe. ¿Sí me entienden? Entonces, por ejemplo, digamos, una vez se enseña este conocimiento también porque en el mundo astral recibe más sabiduría. No es porque uno vaya y que salir bien por allá en el video, que sabe que es que yo me veo feo, que me veo lindo, que me veo no sé qué. Estas cosas son de la personalidad, esas cosas son bobadas de la personalidad. Es precisamente porque yo deseo enseñar y porque cuando yo enseño, entonces en el mundo astral recibo sabiduría, ¿sí? O sea que una persona tiene conexión con su propio ser es cuando da amor a la humanidad. Ese es el secreto de liberar la conciencia, ¿sí? Si aquí aparece un personaje y ese personaje es horrible, detestable, gordo, lleno de granos, etcétera, todo, ese personaje tiene derecho a enseñar. Y enseña, ¿por qué? Porque no importa cómo se vea, lo que importa es la sabiduría que tiene ese personaje, ¿sí? El que da da sabiduría. El que da sabiduría, pues recibe sabiduría. Eso es una ley y hay que empezarla a comprobar aquí entre nosotros. ¿Cómo se puede comprobar? Vea, ustedes pueden llegar y coger y dicen, bueno, yo empiezo a enviar una imagen en el Facebook y tiene un mensaje muy consciente y las personas le dan like y como que ese día les arregló la vida
solucionó ciertos problemas al leer eso a una persona y le despertó la conciencia. Y internamente llega y de repente va y sueña una cosa que le estaban haciendo y que ni siquiera sabía que le estaban haciendo, y ya se hizo consciente del problema. Años de los años con un problema ni el hijo de madre, y esa persona, por solo dar unas imagencitas, recibió el Dharma para que le mostrara astralmente cuál era el problema real que tenía, y no le creía a la otra persona, no le creía a la otra persona, sino que hasta que comprobó esa misma persona, ahí sí lo hizo, ¿sí? Pues, entonces, nosotros tenemos a quién tenemos que entregar el conocimiento, ¿no? Pues empecemos con nuestros amigos, los familiares, los conocidos, a ver si les interesa. Después puede uno empezar a repartir volantes o imágenes ¿por qué? Por WhatsApp, ¿sí? Eso lo pueden hacer cualquiera, eso lo puede hacer cualquiera. Haciendo publicidad o campañas publicitarias, pues para que lleguen al conocimiento las personas, preparándonos para enseñar. O sea, uno puede prepararse para enseñar y así pues obviamente llegar a tener, ¿sí? Digamos, poder enseñar, poder prepararse a enseñar, dar una enseñanza pura y que poder que le dé el Dharma y poder desarrollar el amor. Fogueándonos para perder el miedo pues a dictar, ¿no? Haciendo introducciones en las salas, por ejemplo, digamos, vamos a la calle y damos unas introducciones y le decimos a las personas de qué se trata el conocimiento. Oiga, esto pareciera que fuera una religión, pero no lo es, en serio que no lo es, porque todo esto se está haciendo sin ningún tipo de interés, ¿sí? O sea, no se busca llamar a la gente, no se buscan seguidores, sino se busca son gente que ellos mismos busquen su propia sabiduría, ¿sí? Se vuelvan independientes en su propia sabiduría. Dictando conferencias posteriormente, abriendo salas en donde se pueda, pues obviamente, llegar a enseñar el conocimiento. Una sala quiere decir, pues, un área donde, un local o cualquier oficina o lo que sea, en donde lleguen unas personas y usted enseñarles el conocimiento sin cobrarles. Preparando personal para que ellos continúen enseñando. O sea, por ejemplo, yo preparando, digamos, a unas personitas por WhatsApp o a la pareja en el sentido de cómo que enseñar, la importancia de enseñar, etcétera, etcétera. Todo eso pues llevando a uno Dharma también y hace parte del trabajo. Y cómo motivar a la gente para que pues obviamente practiquen los 3 factores, que eso es lo que se necesita. Yo había mencionado que lo prioritario es enseñar que el sexo se busca fidelidad, castidad y amor, ¿sí? No se nos olvide eso. Fidelidad, castidad y amor es lo principal en esta área de la parte suprasexual, lo que tiene que ver con la pareja. Bueno, estas son las cosas que estas son los 3 factores de la revolución de la conciencia. ¿Qué es revolucionar la conciencia? Revolucionar es no ser igual a la prole o a todos, ¿sí? Que si una persona se compra algo, entonces yo tengo que comprarme eso, ¿sí? Que si una persona tiene una cosa, entonces yo también tengo que comprarla. Que si una persona le gustó el video tal, entonces yo tiene que gustarme el video también de esa persona. Que si el artista tal publicó tal video y es feísimo y no me gusta, pero tiene que gustarme porque a otras personas le gusta, entonces me estoy igualando con la humanidad. No soy independiente, no soy una persona totalmente independiente, ¿sí? Se necesita revolucionarnos y para eso la única manera es matar los defectos o los agregados psicológicos. ¿Listo? Bueno, eso es todo, esa es la conferencia, espero que les haya servido. Si no hay más preguntas, entonces... ¿Cómo qué le recomendaría a alguien que quiera empezar a enseñar, pero tenga así como miedo a enseñar? ¿Qué recomendación? Bueno, en primer lugar uno tiene que empezar a hacer, a ver, ¿para qué quiere enseñar? ¿Sí? Entonces, uno a veces, por ejemplo, dice, no, es que yo quiero enseñar porque me gusta enseñar, ¿sí? Listo. Si le gusta enseñar y le da miedo, ¿sí? Entonces no está haciendo lo que le gusta o lo que le gustaría hacer.
¿sí? Hay un defecto que está bloqueándola, que está bloqueando a esa persona, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer es buscar el medio para poder llegar a mirarse en un espejo, por ejemplo, dictarse una conferencia en un espejo, a ver cómo se ve, mientras agarra seguridad, ¿sí? Posteriormente, lo principal es buscar a una persona que le ayude a entender o a comprender el conocimiento, ¿sí? Si la persona no tiene total conocimiento del conocimiento de sí mismo, pues entonces tiene que primero ver el temario, ¿sí? Completo. Después de eso, de ver el temario, entonces ahí sí empieza a buscar a alguien que esté en el proceso de enseñanza y que le colabore. El personaje le va a colaborar con todo gusto porque él va a ganar Dharma por eso, ¿sí? Entonces ahí en ese momento el personaje se forma como un vínculo, pero no fanático, y entonces él ya empieza como a agarrar fuercita porque ya empieza a apropiarse del tema, ¿sí? Al comienzo uno se apropia como, y teóricamente, ¿sí? Porque como es la primera vez que enseña una conferencia, pues no se las va a saber todas, ¿sí? Entonces lo primero es no angustiarse, es decir lo que se sabe y ya, ¿sí? Y después, posteriormente, si se foguea y hacer sus fogueitos o más o menos mirar conferencias de qué es lo que dicen los otros compañeros, don Guillermo, bueno, los que estén dictando, y empezar a descubrir detalles de esas conferencias y sobre todo el sabor de la conferencia o el objetivo de la conferencia, ¿sí? Entonces empezar a identificar esa sensación de para qué es esta conferencia, porque todo pareciera que fuera lo mismo, pero no es lo mismo, ¿sí? Hay cositas que hay que enseñar que son muy claves en el temario y por eso están de conferencia en conferencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo le recomendaría a la persona, que trabajara sus defectos del temor, ¿sí? Por ejemplo, digamos, meditar acerca del por qué tengo temor a enseñar, ¿sí? Entonces dice, ay, lo que pasa es que tengo miedo porque me ven muchas personas. Las personas son seres que uno les puede ayudar, y si uno les puede ayudar, qué mejor que enseñando. Entonces uno tiene que empezar a observar eso, ¿sí? Eh, Fortalecerse psicológicamente es como decir, me siento ignorante, ¿sí? Pero todas las veces uno se siente ignorante. Uno no domina un tema de pe a pa, no lo va a dominar, ¿sí? Es de seguro que yo, por ejemplo, yo le echo a personas que están en el conocimiento, les he hecho preguntas que esas personas no saben responder aún. ¿Por qué? Porque no lo han investigado. Lo mismo a mí me ha pasado, que me hacen unas preguntas que yo no he podido responder porque no he podido investigarlo directamente, ¿sí? Entonces uno tiene que empezar a observar. Y hay una herramienta muy linda que se llama el desdoblamiento astral. Y ahí en eso, desde que uno vaya preguntando y uno vaya intentando enseñar a la gente, entonces está bien. Pero hay otro detalle. En ese detalle es, piérdale el miedo a entregar un volante o hacer una introducción a un extraño, ¿sí? Entonces parece, por ejemplo, en una esquina o en un parque y entreguele un volante independientemente de la reacción que tenga, ¿sí? Y entregue un volante y háblele del conocimiento, dígale, mire, aquí se enseña esto, esto, lo otro, ¿sí? Lo invito a estas conferencias con mucha cordialidad, lo invito porque pues yo soy una persona que quiere a usted invitarlo de manera más humilde, de manera más atenta, para que usted si quiere ir vaya, ¿sí? Entonces, al empezar ya a dominar esto, entonces ya la persona va perdiendo el temor y después va enseñando, pues, de acuerdo a su nivel, de acuerdo al nivel que tenga. Pero tengan en cuenta que cada cosa que nosotros estamos enseñando es muy valioso para muchas personas, ¿sí? Por muy tonto o muy pendejo que parezca lo que estamos diciendo, ¿sí? Es muy, muy valioso para otras personas. El hecho de que otras personas sepan que uno, por ejemplo, está viviendo lo que ellas están viviendo, y que uno haya observado algo de eso y que les pueda ayudar en eso, esas personas lo van a agradecer. Entonces uno no puede perder ese ánimo de enseñar. Pero también hay una cosa muy interesante, y es que cuando vamos avanzando en este conocimiento, los defectos no quieren que nosotros enseñemos, ¿sí? Y entonces nos toca empezar a generar esos estados de eliminación para
vencer el ego y entonces enseñar, ¿sí? Bueno, lo importante es no obligar a las personas, enseñar sin obligar, ¿sí? Sin esperar, ¿sí? En algún momento verán su video, en algún momento verán la conferencia completa, en algún momento. ¿Por qué? Porque en algún momento esa enseñanza va a ser muy valiosa para alguien, ¿sí? Bueno, eso es todo. Entonces, pues, no sé si hay más preguntas, creo que no. ¿Se puede utilizar algún método de planificación mientras se empieza a realizar la práctica de transmutación? No, no, mire, hay una cosa que sí les puedo decir yo, y es que usualmente las personas que llegan ya están planificando, o sea, las mujeres ya están planificando, ¿sí? Entonces ya tienen sus inyecciones, ya tienen inclusive se han operado, ¿sí? Lo importante de esto es que antes de que transmuten la energía sexual, o sea, vayan eliminando defectos, ¿sí? Vayan eliminando defectos. Que si de pronto se sienten cohibidos porque no pueden tener sexo y que de pronto derraman la energía sexual y se sienten mal porque ya aprendieron que no quieren derramar la energía sexual, ¿sí? Y entonces no quieren quedar embarazadas, ¿sí? No utilicen, no hay que utilizar el miedo o justificarnos para perderle el miedo al sexo transmutando la energía sexual, ¿sí me entienden? O sea, si ustedes hacen la práctica tal como yo se las dije, de seguro ustedes le ponen atención al asunto y de seguro no van a cometer errores en esa parte y van encontrándole la mística para eliminar el yo fornicario, ¿sí? Porque es que el yo fornicario es un estado de sobreexcitación que busca el bombeo de la energía sexual hacia afuera, ¿sí? Y uno tiene que trabajar es en las puras sensaciones, o sea, recordó tal sensación y dice, pero ¿por qué me gustó esa sensación? Ah, es que me movía así, es que le aparentaba a la pareja o la pareja le gustaba que yo me moviera así. Ah, pero eliminó eso porque esto no es parte de la práctica, ¿sí? ¿Sí? Recuerden que aquí no estamos para complacer al otro, a la pareja, sino más bien como para transmutar la energía sexual, ¿sí me entienden? Entonces, cuando comprendan esto, cuando comprendan y la pareja entienda esto, entonces la práctica sexual va a ser normal, ¿sí? Va a ser una transmutación sexual, ¿sí? Mientras tanto, lo mejor es, o lo correcto sería, no perder la fuerza en el conocimiento de sí mismo, independientemente de lo que decidan hacer. ¿Sí me entienden? ¿Sí? O sea, yo no les estoy invitando a fornicar, pero puede darse el caso de que una mujer o de que un hombre quiera transmutar la energía sexual y no tenga sino a la pareja, pero que la pareja no le colabore, ¿sí? Entonces, no le pierdan la fuerza al conocimiento, practiquen su castidad, ¿sí? Y al practicar su castidad, le van enseñando al otro, le van diciendo al otro, le van diciendo a la otra persona o al otro, con paciencia, ¿sí? Pueden pasar 5 años, pero de seguro que lo logran, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenga paciencia, ¿sí? No es recomendable utilizar esto porque pues no se va a transmutar nada, ¿sí? O sea, tengan entendido que no se va a transmutar nada. Por eso yo simplemente les recomiendo mucha muerte psicológica, ¿sí? No pierdan la vaina de ir, de asistir a las conferencias, de interesarse, de hacer preguntas de esta clase, ¿sí? Sí, porque dentro de mi experiencia, por ejemplo, llegó a ver la pareja, llegó a ver que no, que lo que le hacía mal, le hice ver que le hacía mal las inyecciones, le hice ver que hacía mal las pastillas, todo esto, ella misma empezó a sentir cambios, o sea, empezó a sentir beneficios al no utilizar estas técnicas antiembarazo, ¿no? Y la responsabilidad fue mía y hasta el momento pues no han habido hijos, ¿sí? Es precisamente porque hay
responsabilidad también, ¿sí? Porque ha habido una responsabilidad y porque el ser también nos ha ayudado. Bueno, un montón de cosas ahí que yo sencillamente he visto que uno tiene que tener mucha muerte y mucha conciencia y mucho tacto para poder, cuando llegue a la práctica, saberle decir a la pareja, saberla llevar, saberle hacer entender que una persona es más importante cuando esa persona no eyacula ni tiene orgasmo, ¿sí? Cuando esa persona es más fuerte psicológicamente, ¿sí? Y ahí se van nivelando las cargas. Del otro, pues, si ya después la persona no le sirve, pues tiene que cambiarse de pareja, para seguir, si le ordenan. Pero si se le ordenan, tenga en cuenta que es algo espiritual, es algo diferente. No es una cosa de decir, de que yo le diga a usted, no, es que tiene que terminar, no, porque qué tal no sea así. ¿Sí me entiende? Tiene que ser verificado internamente. Por eso este conocimiento es para personas que no sean seguidoras, sino personas que empiecen a descubrirse o a autodescubrirse. ¿Sí? No sé si hay otra pregunta. No. Listo. Bueno, pues eso es todo. Entonces, muchas gracias por la audiencia, por haberme escuchado y pues que pasen muy buena noche y abrazo fraternal para todos.